fue Felipe II. Es un rey hijo del emperador Carlos V, que el más grande rey que ha tenido España, fue el que trasladó de Valladolid a Madrid, la capital. Entonces, Madrid empieza a ser capital a partir del siglo XVII. Antes era solo un poblachón árabe que se llamaba Mairit. Por eso hay unos baños aquí cerca que se llaman Medina Mairit. Bueno, entonces, a partir de Felipe II es cuando se han ido haciendo todos los grandes edificios, monumentos. El más importante, el central, es la Plaza Mayor. La estatua del rey que está en el centro de la plaza, que es de los más importantes de los Austrias, que es la zona de los Austrias, porque Felipe II inicia el reinado de los Austrias, por eso se llama el Madrid de los Austrias. ¿Qué otros monumentos importantes? Pues el Palacio Real, está hecho después. Primero había un alcázar, es decir, un palacio árabe, se tiró y se construyó el palacio en el que vivieron los reyes, que está pues muy cerquita de la Plaza Mayor, no está lejos. Y bueno, las callejas son recogidas como típicas del siglo XVII. En el XVII se hacía en la Plaza Mayor las corridas de toros, había corridas de toros, y los espectáculos teatrales se hacían también en la Plaza Mayor y en el entorno de la Plaza Mayor. Muy bien. El mercado de San Miguel, que aunque es un poco posterior de la Plaza Mayor, también es un monumento histórico-artístico creado posteriormente, pero conservado, que es muy, muy bello. Estamos al lado del Palacio de la Ópera. Bueno, esto mandó a hacer Felipe II para las tonadillas y canciones de la época del siglo XVII. Por supuesto no es el que hay ahora, claro, porque el que hay ahora se hizo muy posteriormente. Es uno de los palacios de ópera más bonitos, uno de los más bonitos del mundo. Interiormente es maravilloso. A lo largo del siglo XIX los más grandes compositores de ópera han venido a Madrid. Por ejemplo, Verdi estuvo en Madrid montando y dirigiendo óperas propias, porque uno de los teatros más famosos del mundo era el Teatro de la Ópera de Madrid. Durante una serie de años con Franco se cerró, lo mantuvieron como sala de conciertos, y hace unos cuantos años el gobierno socialista decidió restaurarlo. Lo han restaurado maravillosamente, porque es una preciosidad. Es barroco, el teatro es barroco, y bueno, pues ahora vuelve a ser otra vez otro de los más importantes teatros de ópera del mundo. Y también está en el corazón de Madrid, está muy cerca del sol. Se arregló el Palacio Real y se ha hecho, o sea, se inició con los Austrias, pero se culminó con los Borbones. Entonces, la configuración actual del Palacio Real es Borbón, es barroca, no es neoclásica del siglo XVII, pero empezó con los Austrias, terminó con los Borbones. Prácticamente una serie de edificios que hay cerca de Capitanía, que son palacios de los nobles de los distintos reyes de Isabel II, porque como el palacio está aquí, pues alrededor hay todos los edificios que ahora pertenecen al ayuntamiento, a la mayor parte de ellos. Luego también es muy interesante que también está en la zona la Plaza de la Villa, donde está el ayuntamiento, que era un antiguo palacio también de la época, luego transformado en ayuntamiento. Y enfrente, justo en la Plaza de la Villa del ayuntamiento, hay una torre que se llama la Torre de los Lujanes, que es donde tuvo prisionero Carlos V al rey de Francia, Francisco I de Francia. Y está la torre se mantiene, se sigue llamando la Torre de los Lujanes, y son toda una serie de palacios que hay ahí, donde está la Plaza de la Villa, y uno de los palacios es el Palacio Cisneros, que es un palacio renacentista francamente bellísimo. Justo detrás hay una iglesia barroca, esa ya hecha también en el siglo XVIII, en la época de los Borbones, que es la iglesia, ahora es la iglesia del Opus, pero es una iglesia muy bella que también debéis ver, y era donde estaba la casa de San Isidro, la parte de atrás. Es que está mezclado, o sea, el Madrid está mezclado, aunque esto es el Madrid de los Austrias, luego los sucesivos reyes han ido haciendo cosas y han ido reformando lo que habían hecho los Austrias. Bueno, es que a partir del siglo XIX el pueblo de Madrid empieza a tener, como heredero de todo lo anterior, una manera muy peculiar de ser y de comportarse en sus fiestas.
Entonces van vestidos de una manera peculiar, con unos vestidos especiales las mujeres y con unos trajes especiales los hombres. Los hombres suelen llevar unos trajes muy entallados, con las chaquetas muy pegadas, con una gorrita, con visera, y las mujeres con un vestido largo, y se llaman chulapos y chulapas, y hacen las fiestas en el verano. La patrona de Madrid es la Virgen de la Paloma, que tampoco está lejos de aquí. La iglesia de la Paloma está al lado, cerca de la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco es la más bella iglesia de Madrid, una de las más bellas, reformada en los años 20, o sea, es modernista ya, pero empezó siendo una iglesia, o sea, siendo anterior otra construcción. Entonces ahí está la Virgen de la Paloma, que es la patrona de Madrid, que la fiesta se celebra el 15 de agosto, y entonces pues se visten como se vestían antiguamente, porque las canciones típicas de Madrid son canciones chulapas, los chotis, y una manera de bailar muy peculiar, muy pegaditos, con unas músicas especiales, y hay unas cuantas zarzuelas que recrean el ambiente madrileño, sobre todo de principios de siglo, a finales del siglo XIX, que se ha prolongado casi hasta el siglo XX, porque la zarzuela se sigue montando exactamente igual, y hay unas cuantas de ambiente madrileño, porque hay una serie de escritores en el siglo XIX, pues Arniches, por ejemplo, que es el más representativo, que describen la manera de ser de los habitantes de los pueblos, de los barrios que rodean esta zona, cómo viven, las porteras, cómo se relacionan unos vecinos con otros, y ese ambiente se llama castizo, porque es típico de Madrid. Y ese se reproduce en por ejemplo, las zarzuelas como la zarzuela Gran Vía, la Revoltosa, la Verbena de la Paloma. Esas reproducen ese ambiente y son a partir de ese tipo de obras, que son obras costumbristas, que reflejan las costumbres de Madrid de la época. Pues los toros son muy importantes en Madrid. Una de las más bellas plazas de toros del mundo es la Plaza de Toros de Madrid, que está construida en los años 20, es un estilo modernista, salvo la de Ronda, que es la más antigua y más bella de España. Después de la de Ronda, probablemente la más bella es la de Madrid, y es donde más tradición de la fiesta de los toros hay. Entonces siempre por San Isidro, como es el patrón de la ciudad, se hacen toda una serie de corridas donde vienen los toreros más importantes a torear en Madrid, y dura aproximadamente las fiestas 15 días. Hay verbenas en los barrios, en distintos barrios, con música, la gente baila, y hay fuegos artificiales, y uno de los centros donde se hacen los fuegos artificiales y la gente baila y es en la Plaza Mayor, precisamente, porque es el centro de Madrid. Pues yo creo que en general los españoles nos gusta disfrutar y vivir bien. Entonces, entre semana, pues se sale menos, aunque la gente joven sale en cualquier momento. Pero los fines de semana se sale muchísimo, pues se va a cenar, a bailar, a tomar una copa, y hay pues sitios para todas las edades, para gente muy joven. El Palacio de Gaviria, que está entre Sol y la Plaza de Oriente, y que es un palacio de un noble de la época de Isabel II, que lo han restaurado, que es muy, muy, muy bonito, como son los palacios del siglo XIX. Cada uno de los salones los han restaurado como era en origen, y eso lo han convertido en una sala de fiestas. La gente joven sale bastante tarde, después de cenar. Vamos a ver, la gente normal, la gente casada y tal, salen a cenar y ya está, pero la gente joven pues sale después de cenar y vuelve a casa sobre las 5 o las 6 de la mañana, o incluso más tarde, a las 7 de la mañana, después de estar de juerga durante toda la noche, los fines de semana, claro, porque luego hay que estudiar o hay que trabajar, y entonces pues entre semana menos. O también en las vacaciones prácticamente todos los días. Es más la imagen que se quiere dar que la realidad, creo yo. Porque la razón es porque Madrid es la capital de España, y entonces Barcelona es una ciudad muy bonita, en muchos aspectos mucho más bonita que Madrid, y los catalanes han decidido que su ciudad es la primera y los madrileños han decidido que la suya, y entonces hay una competencia pues en el fútbol, en que el primer equipo es el Real Madrid de Madrid, los de Barcelona dicen que el Barça, pero luego a la hora de la verdad, bueno, las relaciones están bien, nos llevamos bien. Es más de boquilla que
que en realidad. En mi barrio, 20... no sé cuántos años, desde el 82. Es igual, lo único que se ha hecho es que se han restaurado la mayor parte de las casas, la mayor parte de los edificios, han mejorado todos por dentro, todo el mundo... o sea, cuando yo me vine a vivir era uno de los barrios más modestos, no había todavía infraestructura. Y luego con el paso del tiempo pues se han restaurado todas las casas, se han acondicionado. O sea, por ejemplo, yo cuando me compré mi casa no tenía ni calefacción ni aire acondicionado. Yo le puse calefacción y aire acondicionado y así están prácticamente todas las casas de la zona. O sea, puestas con el confort, con el máximo confort del momento actual, pero con la imagen de las casas realizadas, porque mi casa es una casa de los años 20. Mi casa, la fachada de mi casa es está protegida, se puede tocar, es un estadio de monumento histórico artístico, porque la fachada está protegida porque es de los años 20. Entonces no le podemos tocar, se tiene que hacer con permiso del ayuntamiento, porque es una casa de los servidores de palacio, de las damas de la reina. Y entonces, pues las casas, y las primeras casas, por ejemplo, la mía es una cosa muy peculiar. A principios de siglo, las casas de las damas, de los nobles o de la gente que servía a los reyes, se hacían de una manera muy peculiar. En la primera planta vivían, lo heredaron los hijos que tenían dinero, y en las plantas superiores cada vez más modesto, y arriba era lo que se llamaban los realquilados, y eran los que no podían tener casa propia y pagaban un cuartucho de una manera muy modesta a principios de siglo. Eso ha desaparecido, se han arreglado todas las casas y ahora todo el mundo vive estupendamente. Yo vivo todavía en la casa de los ricos, en la segunda planta. Mi casa tiene chimenea, la chimenea del siglo XIX. De principios de siglo. Ha crecido, más que cambiar, ha crecido mucho. Bueno, las costumbres se han liberalizado muchísimo. Si es eso lo que preguntas, sí, se ha liberalizado muchísimo. Ahora pues prácticamente todo el mundo hace lo que le da la gana. No, Madrid, claro, sí. En ese sentido, pero vamos, Madrid ha sido siempre una ciudad muy abierta y siempre hemos hecho lo que hemos querido, en términos generales. Porque como es una ciudad muy grande, en provincias era más... había que tener más cuidado, pero en Madrid siempre se ha hecho lo que nos ha dado la gana. Ha sido una ciudad muy libre, siempre. Y bastante divertida, y muy divertida. Por eso hubo en su día la movida con Almodóvar. Y ahora pues todos nos movemos todo lo que podemos.